Bueno, el padre, decía, vamos a hablar del padre, Joseph Marie Verlinde. Es sacerdote, es prior, creo que todavía es prior del monasterio en Francia, de una comunidad que él fundó. Y él fue yogi. Él fue ex maestro de yoga, ¿no? Y fue formado en la India y vivió en un ashram, que son los santuarios hinduistas. Y él dice, no hay yoga cristiano, porque estamos hablando que a veces se vende como yoga cristiano, ¿no? Dice, no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Tiene un libro, bueno, tiene varios libros, pero el primero sobre todo esto, que está en español, es La experiencia prohibida. Voy a fijar si tengo, no lo tengo aquí, quién fue. Yo creo que Manuel Ordóñez fue el que lo tradujo, si no recuerdo mal, pero no recuerdo cuál es la editorial. Bueno, pero quizás más de uno lo haya editoriales que lo hayan publicado. No, la verdad es que no. Bueno, de todos modos, ahora vamos a hablar quién es, ¿no? el padre Joseph Marie Verlinde, de dónde viene. Bueno. Pero digo, el libro fundamental es La experiencia prohibida. Él cuenta que tenía apenas 20 años, ya era un gran científico, aventajado científico en el Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica, especialista en química nuclear, una especialidad muy nada fácil, cuando forma parte de esa corriente que era la revolución cultural del 68, que creo que lo mencioné así al pasar, ¿no? De estos años 60 tan tremendos. Él dice, yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento, dice, me dejé llevar por la ola esa del 68. Me enfoqué hacia las propuestas de Oriente que invadían el horizonte de la cultura occidental. Hay que decir que en la ciencia, en el CERN mismo, CERN es el centro de investigación europeo de energía nuclear, que está en Ginebra. Ahí también han puesto, no sé si Vishnu o Shiva o qué, bueno, algo de eso hay. Y hay mucho esoterismo en el ambiente científico. Pues bien, a él le pasó eso, le pasó ya en aquellos años, en el año 68, y es entonces cuando conoce a un renombrado seguidor del yoga, a un yogi, el Maharishi Mahesh Yogi. ¿Quién era este? Era de la meditación trascendental, ese que lo hicieron famoso los Beatles. Dice, como prestaba, sigue diciendo Verlinde, una atención especial a los hombres de ciencia, este Maharishi lo recibió muy cordialmente. Dice, empezó haciéndome practicar la técnica aún más intensamente, pues según él, la técnica de meditación trascendental, las dificultades que experimentaba se debían a que debía relajar tensiones profundas. Tras ese tiempo de purificación, entre comillas, me propuso convertirme yo mismo en maestro de meditación y me formó para ello, la meditación trascendental. Y por casi 3 años exploró en las afamadas bondades del yoga, Verlinde, permaneciendo en una comunidad espiritual, un ashram en la India. Pronto fue entrenado allí en la cuna del yoga, descubriendo que la práctica era una gran liturgia, mientras que aquí los occidentales hacían y hacen yoga como ejercicio de relajación. Incluso cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo, esto no evitará que el yoga haga su efecto. Cuidado, ¿eh? Esto no evitará que... Por eso, dice, pero yo hago esto, ¿no? Sí, yo no sé nada, yo soy ignorante, esto era ignorante y lo hice y ya está, y se creía que era una... No. Las consecuencias están. Es decir,
no es, digamos, una excusa la ignorancia de algo que hace mal para que el mal me lo haga. Yo no sabía que en esa toma había corriente, puse los dedos y me dio una patada tremenda. Entonces, mi ignorancia y también mi falta de prudencia, porque aquí también la falta de prudencia meterse en estas cosas, no me exime de las consecuencias. Joseph Marie señala en este libro que el yoga es en todo un camino ajeno al que confiesa la fe. En el horizonte cristiano, dice, la elevación de que se habla, cuando la persona se eleva, es una salida de uno mismo hacia Dios y hacia los demás, en una entrega caritativa a ellos. Es decir, el fiel se eleva a Dios y hacia los demás. Pero esto no es el horizonte del yoga, que en sí que es una inmersión en uno mismo para disfrutar de manera narcisista del propio acto de ser. Es una énfasis, él lo llama énfasis o énfasis solitario. Es decir, él pone, porque a veces dicen, no, pero en la meditación se llega al estado alfa, qué sé yo, bueno. Sí, el cristiano y el yogi, sí, pero son cosas muy diferentes. Porque uno es el éxtasis, el salir de uno para ir hacia Dios y hacia el otro. Y esto es el énfasis, como se llama. Dice, es el entrar en uno mismo, desprenderse de todo el resto en una soledad total y gozar de ese ser, de ciertos estados. El yogi se pone en camino hacia su propia realidad absoluta de la que quiere gozar sin compañía de nadie. Eso es lo que dice. Pero claro, meterse en eso, ahí dice, sí, es un estado de gran placer cuando llegan en altos grados, dice, de meditación, pero peligrosísimo, porque ahí es donde entran entes negativos, demonios en definitiva. Bueno, tiempo después, él comienza a tener nostalgia de Dios, ¿no? Vagamente. Y lo que le da un golpe fuerte, lo va a sacudir, es la visita de un médico naturista que va a ver al gurú. Y también ahí, porque estaban todos medio mal, dice, nuestros cuerpos estaban maltratados por ese intenso ejercicio que realizábamos. Y este naturista, este médico, era cristiano. Y como yo, dice, era una suerte de secretario personal del gurú, lo recibí, porque nadie podía llegar hasta al gurú si no era por él, ¿no? Por Berlinde. Dice, nos pusimos a conversar y él me preguntó, ¿usted es cristiano? ¿Está bautizado? Le dije, claro. Y me devuelve otra pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Bueno, dice, es difícil de expresar, pero percibí que ahí Jesús me decía, hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Luego de eso me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, no había penitencia, sino compasión. Una ternura infinita, un mar de misericordia se derramaba sobre mí, y yo lloraba, todas las lágrimas de mi arrepentimiento. No pasó mucho tiempo para que Joseph Marie se viera revestido con la fuerza necesaria para abandonar el ashram y las prácticas del gurú. Aquí lo dice muy suavemente, pero yo he escuchado, bueno, sabido de un testimonio así más personal que dio, y que dijo que es que están son como esclavos, ¿no? No pueden salir. Tuvo que mentir y escapar con lo opuesto para irse. Y regresa a Bélgica con solo un bolso. Llega ahí a Bruselas. Sin embargo, dice, sintiéndose, estaba lleno de temores, confundido además, en vez de buscar la iglesia, la ayuda en la iglesia, se va por otro camino. Dice, por otros que les pareció que estaban más cercanos de comprender lo que él estaba viviendo, de lo que había vivido, lo que vivía. ¿Y qué eran estos? Eran
personas, un grupo que estaban adaptados a la corriente, a las tradiciones transmitidas por el hinduismo, pero también tenían como referencia los evangelios. ¿Se dan cuenta? Ahí está ese sincretismo, lo que decimos. Ahí está lo que había dicho antes, la verdad con el error. Y la que se perjudica es el error, porque se están como disfrazando de verdad y donde están inoculando el veneno. Dice, puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano, pero la verdad es que mezclaban energía y reencarnación. Y bien, no lo sabía en ese momento, pero había entrado a una escuela esotérica. Bueno, comenzó a naufragar en ese ambiente y de pronto vino un giro todavía más radical en la comunidad, porque dice, dimos el giro al ocultismo. Me vi en prácticas ocultistas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas. Atención, la terapia, los chakras, todo eso. El meterse ahí, abrir el chakra, la terapia energética, bueno, es lo que hace el Reiki, ¿no? También, para poner armonía, la energía interior con la energía universal, cósmica. Bueno, ahí es todo el cuento demoníaco. Dice de nuevo Berlín, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un naturista y se admiró de mis habilidades como medium. Es decir, tenía poderes de medium, mediánicos, que esos son diabólicos, no vienen de Dios. Como la adivinación, por ejemplo, ¿no? Acordaos ahí, bueno, mando a un ejercicio, ver Hechos capítulo 16, versículo 16 y siguientes. ¿Qué hace Pablo? A la divina. Y eso que decía la verdad, pero la exorciza. Son demonios. Entonces tenía esas habilidades, dice, como medium, usando las fuerzas ocultas sin dificultad para entrar en la mente de otro. Él sabía que había en el otro, veía. Ya lo había visto esto, en realidad también eso yo lo sé por el testimonio que le había dado, cuando estaba con el gurú, porque cuando hacían las últimas etapas de meditación trascendental, él veía que entraban demonios, veía entidades oscuras que se metían en la persona, y empezaba a gritar, y bueno, como ocurren en los casos de posesiones, ¿no? Manifestaciones diabólicas. Y ellos creían que se estaba liberando, era todo lo contrario, no estaba liberando, estaban entrando en ese momento. Bueno. Dice, estas sesiones de curación ocupaban todo mi tiempo libre, pues en realidad no había sanación, solamente un desplazamiento de síntomas. Esto es lo que pasa, ¿no? Alguien va y va o toma, qué sé yo, uno que llama medicina homeopática o lo que sea, bueno, o va a estos y resulta que le tenía un dolor de cabeza, una migraña fenomenal, se le fue. Ah, esto funciona. Le hicieron esas terapias energéticas, se fue. No está más. Si no está más, después le aparece un úlcera en el estómago, y así. O empieza a tener, qué sé yo, pánico. Se desplaza. El demonio nunca puede hacer el bien. Desplaza el mal, desplaza los síntomas. Dice, aún así comencé a participar de la Eucaristía. Es decir, estaba haciendo una mezcla fenomenal, Berlín. Aunque no me había atrevido a confiar en los representantes de la Iglesia, y prolongaba mis tiempos de oración con el Santo Rosario. Paulatinamente tomé conciencia de la enajenación sutil que padecía a raíz del trabajo con estas entidades, con los demonios, sobre todo cuando un día se manifestaron. Tenía un grupo de manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, así imponen las manos y todo. Y en un profundo silencio oía a alguien y decía cosas. Él estaba ahí con el grupo, eso es lo que está diciendo, y de golpe sentía voces. Pero dice, en realidad nadie me llamaba. Estaba muy preocupado, ya que se repetía siempre. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, quienes se rieron y me dijeron, no te preocupes, para nada, no te lo hemos dicho, pero es evidente que ejerces tales poderes sin la ayuda de los espíritus. Son ángeles sanadores, lo que estás escuchando. Vean. Pero estos ángeles sanadores no aparecían y él estaba esclavizado, ¿no? Tanto que en un viaje a París
cuando acudió en la Eucaristía al mediodía, en la misa, el momento de la consagración, el momento de la doxología, cuando el sacerdote dice por Él, con Él y en Él, por Cristo, con Él y en Él, escuché, dice, a estos seres blasfemar vergonzosamente de Cristo. Empezaron a blasfemar contra Cristo, los escuchó. Dice, quedé petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, que había sido abusado. Al final de la celebración busqué al sacerdote y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra, soy el exorcista de la diócesis. Luego de este primer encuentro de liberación, porque pasó por 7 exorcismos, iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus o entidades se ocultaban después de la primera liberación. No, era como que no estaban más. Sabían que era mejor quedarse quietos, pero la autoridad que tenía el sacerdote los obligó a rebelarse para hacer la gran limpieza, el gran exorcismo. Pude ser finalmente liberado con oraciones intensas. La llamada tenía una llamada al sacerdocio y esa maduraba en el corazón de Joseph Marie desde que había regresado a la India. Esta vez, dice, decidí aferrarme a la iglesia, tomándome el tiempo necesario para comprender mi historia a la luz del Evangelio. Es así que luego de 10 años de formación, fue ordenado sacerdote en 1983, integrándose a la comunidad monástica de San José, donde es el prior en un monasterio en Francia. Bueno, esto es lo que dice aquí. Evidentemente hubo además una gran liberación, una gran conversión. Él es doctor en teología, es doctor creo que también en filosofía y doctor en química nuclear, en física y química. Así que es una mente, privilegiada. Y él cuenta muchas de estas cosas, todo para decirnos, cuidado, cuidado, ¿dónde te metes? Alabado sea Jesucristo.